mataré, padre mío. Él le respondió, no, no los mates. Oye, ¿qué tú vas a hacer con tu enemigo? Por Dios lo que le está diciendo. No, no lo mates. No lo mates. ¿Matarías tú a los que tomaste cautivo con tu espada y con tu arco? Pon delante de ellos pan y agua para que coman y beban y vuelvan a sus señores. Entonces se les preparó una gran comida y cuando habían comido y bebido los envió y ellos se volvieron a su señor. Y nunca más vinieron bandas armadas de Siria a la tierra de Israel. Aquí habla que nunca más. Entonces, partiendo de ahí, yo pude ver cómo a través de la generosidad, que fue como quien dice un mandato del Señor al pueblo de Israel, digo, mira, hagan esto. Y ellos en su obediencia hicieron eso y dice la Biblia que nunca más volvieron a tener problemas por un acto de generosidad. O sea, porque el rey le perdonó la vida, aún a sus propios enemigos. Exactamente. O sea, fue un acto violento de generosidad, porque lo normal no era eso. Imagínense en ese tiempo cuando sitiaban, y fue algo sobrenatural que lo cegó a todo y lo metió en el medio y estaban rodeados. Eso era ya para aniquilarlo a todo. Pero hubo un acto de generosidad en el corazón de la persona que le dio la palabra al rey, y el rey fue obediente. Y trajo como consecuencia esa protección divina vino sobre ella. Marcaron la diferencia el pueblo de Israel en ese tiempo. O sea, algo que eso no era normal, eso era algo totalmente anormal. Y había que tener un nivel de fe, pero es que ellos tenían una fe tan poderosa, tan sobrenatural, que todavía hoy nosotros no la hemos comprendido. Que no habían tanto instrumento, no había tanta tecnología, o sea, era otra cosa. Un poco más profunda esa fe de ese tiempo, vamos a decir. Pero nada, quería compartir eso contigo, Aquiles, sí, porque no, mira, de ahí yo entiendo que evidentemente, primero, Abraham, antes de continuar, te oí bien, pero un poquito entrecortado. Quiero que las personas que están en comunicación aquí o conectados, alguien me dé un feedback del asunto, si se está escuchando bien. Se estaba entrecortando cuando yo iba leyendo. Sí, pero se entendió bastante, se entendió claramente lo que hablaste, lo que dijiste, pero le estoy solicitando a las personas que tenemos en contacto ahora, en conexión, que me den un feedback de esto, que me digan si se está escuchando bien. Dice que sí, se escuchó bien, todo ok, bien, perfecto. Gracias, José Santiago, por eso, y a Ega Palacio también. Jam también 137 dice que se escuchó bien. Bueno, perfecto. Bueno, sí, Abraham, mira, evidentemente, y todos los que están conectados, ese pasaje que leíste de la palabra nos habla de la protección de Dios, la protección divina. Era el ejército enemigo que estaba sitiando la ciudad, y era un sitio, y como tú bien lo dijiste, era algo muy complicado. El sitio consistía en que el enemigo rodeaba la ciudad quedaba dentro de sí, ¿verdad? Dentro de sus muros, pero cortaban todo acceso, tanto de salida como de entrada. Y se cortaba también todo lo que era el comercio, todo lo que era el movimiento de los alimentos que se traían, inclusive si no tenía agua que conducía directamente, o los canales de agua se cortaban, y era con el fin de debilitar, ¿verdad?, al bando contrario, debilitar al enemigo. En conclusión, había un sitio en aquel entonces, y el profeta, estamos hablando del profeta Eliseo. Sí, el profeta Eliseo tenía una revelación dada por Dios, de donde cada vez que se iba a mover el enemigo, Eliseo lo recibía de parte de Dios. O sea, Dios le mostraba a Eliseo cuáles eran los pasos que iba a dar el ejército enemigo. Y ellos se quedaban sorprendidos porque decían, parece que tenemos una persona que está, digamos, infiltrando información nuestra, de nuestros planes, al enemigo. Pero era nada más y nada menos Dios, y era la protección divina. Es el primer punto que vemos allí de la protección divina. Cuando el enemigo quería hacer Dios preparaba ¿verdad?, a Eliseo
le mostraba, Eliseo lo decía al rey, y el rey se preparaba junto con su gente y su ejército, y entonces no era fructífera el plan del enemigo. Y aquí quiero que sepan ustedes lo siguiente, que la Biblia dice: ninguna arma forjada contra nosotros puede prosperar. Estamos hablando de la protección divina. Pero dentro de la protección divina tomamos los textos bíblicos y esos textos los creemos, confiamos en ellos, nos apoyamos en esa palabra, podemos declarar esa palabra sobre nuestras vidas. La fe viene, escuche bien, por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Y recuerde que de esa manera tenemos fe, de esa manera recibimos fe de parte de Dios por la palabra. Y lo que estamos es analizando la palabra y dejando que entre a nuestro corazón, recibiéndola y creyéndola, perdón, de que Dios hará lo mismo también con nosotros, y es posible que acontezca con nosotros. Es que la Biblia dice, vuelvo al punto, ninguna arma forjada contra nosotros puede prosperar. O sea, ninguna arma forjada, nada que haya preparado el enemigo, que haya preparado las tinieblas, que haya preparado las circunstancias en contra tuya, o sea, algo que viene en tu contra, no podrá prosperar. Dice, porque esa es la herencia. Dice, esa es la herencia de los siervos del Señor, es la herencia de los siervos de Dios. Si tú eres siervo de Dios, al principio había una persona preguntándome, ¿y es solamente a los hijos de Dios que viene la protección divina? No, solamente a los hijos de Dios. Dios protege conforme como Él quiere, conforme como le place, pero sí hay maneras de activar la protección divina, y es por fe. Y aquellos que hemos nacido de Dios y somos hijos de Dios, tenemos la capacidad de activar esa protección divina por medio de, ¿verdad?, la palabra, y lo que Dios dice en su palabra y el conocimiento de la palabra. Entonces, si Dios me dice claramente en su palabra, ninguna arma forjada contra ti prosperará, dice, y esa es la herencia de los siervos del Señor, y condenarás toda lengua que se haya levantado en juicio. O sea, ninguna arma forjada contra ti, nada de lo que ha sido elaborado, planificado en tu contra, puede tener, digamos, puede ser fructífero, porque Dios, como dice su palabra, peleará por nosotros, nosotros estaremos tranquilos. Él es círculo de fuego alrededor de nosotros, dice su palabra también. Dice claramente que mandará a su ángel acerca de nosotros para que nuestro pie no caiga en tierra, no tropiece en piedra. También dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que tememos al Señor, de los que le temen al Señor, y nos defiende. O sea, la palabra de Dios nos habla de protección continua de Dios. En este caso, este tipo de protección era una alerta sobre el plan del enemigo. Y Dios puede mostrarte, ¿verdad?, la condición, la situación. Es más, la Biblia dice lo siguiente, dice que por un camino vendrá el enemigo y por 7 se devolverá delante de nosotros. Y tú me dirás, bueno, ¿quién es el enemigo? Bueno, cualquier condición, cualquier situación, cualquier circunstancia que venga en tu contra por gente con malos deseos, con una condición de maldad, de malicia en tu contra, y sabemos que existe el reino de las tinieblas también. Y dice que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, potestades, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. O sea, nuestra lucha, más allá de ser contra una persona, un individuo, contra un ser humano, es contra entidades espirituales. Recuerde que nosotros somos espíritu, alma y cuerpo, o sea, somos un espíritu, tenemos un alma, el asiento de las emociones, la voluntad y del intelecto, y vivimos en un cuerpo. Entonces somos un ser trino, al igual que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Por eso somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Entonces, en el espíritu, nosotros como personas en espíritu, o espíritu que somos, este espíritu renace o empieza a tener nueva conexión con Dios y vida eterna, y se comunica con Dios y conoce de Dios a través de la palabra de Dios y a través del Señor Jesucristo, cuando nosotros damos el paso de fe y recibimos a Jesús como Señor y Salvador. Es algo sencillo, pero no es tan complejo, pero es bastante amplio el tema en ese sentido. El resumen es el siguiente, que si has recibido a Jesús como Señor y Salvador, entonces espiritualmente tú has nacido de nuevo. ¿Qué significa eso? Mi espíritu estaba muerto, sí. Muerto significa separación entre Dios y el hombre, en ese caso. Y había una separación entre Dios, ¿verdad?, y aquel que no había recibido a Jesús como Señor y Salvador, o que no ha nacido de nuevo. Entonces naces de nuevo cuando recibes a Jesús como Señor y Salvador, y le dices, aquí está mi vida, aquí quiero conocerte. Tu espíritu renace, es decir, empieza a tener comunión con Dios,
a oír las cosas de Dios, a conocer las cosas de Dios, a conocer la palabra de Dios, a crecer en la palabra, a tener revelación de Dios y revelación de su palabra, de lo que Dios dice, y eso empieza a generar fe en tu vida, porque la fe viene y es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces te conviertes en una persona espiritualmente activa, una persona activa espiritualmente. Entonces, la palabra de Dios nos muestra que, vuelvo al punto, ningún arma forjada contra nosotros puede prosperar porque es la herencia de los siervos del Señor. Y toda lengua que se levante en juicio puede ser condenada. Y ahí vemos un principio de esa protección. Dice la palabra de Dios que por un camino vendrá el enemigo y por 7 se devolverá también delante de nosotros. También dice la palabra de Dios que él es círculo de fuego alrededor nuestro, y el punto donde iba es que nuestra lucha no es contra seres humanos o carne y sangre o contra condiciones convencionales, sino contra principados, potestades, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes y gobernadores de las tinieblas de este siglo. Está hablando allí en Efesios capítulo 6 de lo que es digamos, la manera en la que está conformada el reino de las tinieblas, pudiéramos decir, en un sentido de jerarquía. Cada uno de esos personajes tiene su función, tiene su determinación, y lo hace en contra de la humanidad, lo hace en contra de todo aquello que posiblemente puede amar a Dios, conocer a Dios, y todos aquellos que hemos recibido a Jesús como Señor y Salvador. Pero buenas noticias para ustedes, la protección divina estará allí, en contra de las asechanzas del maligno, en contra de cualquier condición y situación de maldad, en contra de todo mal que quiera venir sobre tu vida. Allí estará la protección divina. ¿Por qué? Porque Dios protege a su gente, Dios protege a su pueblo, Dios protege a aquellos que profesan seguirle, amarle, seguirle. Y sí creemos en la protección divina, porque la Biblia está llena de eso. Y Abraham, estás dando un ejemplo con este texto. La primera cosa que aconteció ya fue eso. Dios lo puso en alerta. La Biblia dice: el avisado ve el mal y se esconde, mas el necio pasa y lo recibe. También allí hay sabiduría, pero fue una sabiduría dada por el Espíritu Santo en palabras de ciencia, ¿verdad? O quizás en palabras de sabiduría que Dios le mostró por el Espíritu al profeta sobrenaturalmente lo que se está planificando a ocultas y a espaldas de ellos, en contra de ellos. ¿Sí? Simplemente el rey no sabía qué era lo que acontecía y pasaba. Cuando le dijeron que era Eliseo, que el que estaba recibiendo la revelación de Dios, entonces vino a arremeter contra Eliseo, ¿verdad? El rey enemigo vino a arremeter contra Eliseo, y en un momento interesante allí están rodeados de todo el ejército del enemigo, y el siervo o el acompañante o el siervo de Eliseo. Sí, le dice, pero... Se asusta, se paniquea. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Si se paniqueó, el hombre dijo, bueno, aquí se terminó la condición, la situación. Aquí, hasta aquí llegó mi fe. Hasta aquí esto quedó. Y dice, y ahora, bueno, ahora nos van a nosotros a volar la cabeza. Y tenía miedo, el hombre estaba impactado, todo un ejército alrededor de ellos, y el profeta Eliseo le dice: no temas, porque más son los que están con nosotros que los que están contra nosotros, o más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y el profeta oró y dijo: ábrele los ojos, Dios, ¿verdad? Que le abriera los ojos a su siervo para que él pudiera ver la realidad, o sea, de lo que estaba sucediendo en el sentido espiritual, porque no solamente el mundo natural es lo que está pasando, en lo espiritual también. Y en ese sentido, le abrió los ojos literalmente para que pudiera ver, para la redundancia, sobre lo que era el mundo espiritual, y él vio que alrededor del ejército enemigo que lo rodeaba a ellos había un ejército mucho mayor de hombres y de gente a caballo y bien armados, y evidentemente era el ejército de Dios en el sentido de los ángeles de Dios. La palabra de Dios dice que los ángeles son espíritus ministradores a favor de los que somos herederos de salvación. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende también, y Dios mandará a sus ángeles cerca de nosotros para que nuestro pie no tropiece en piedra. Y vemos esa protección de Dios, una protección divina en ese sentido. Pero date cuenta que el profeta se movió en fe creyendo,
y tuvo que tener la revelación, el siervo del profeta, y moverse en fe también de la misma forma, de la misma manera, para conocer la protección divina, de que Dios pelearía por ellos y que Dios estaba allí. Y entonces aconteció, ya lo que leíste, que cayó una ceguera sobre el ejército enemigo y fueron llevados como... Pero mira, aquí ahí dice que él oró. O sea, hay una acción de él, hubo una acción, él oró para que Dios le cayera esa ceguera. Y lo interesante es, como tú estabas diciendo, que entonces, ¿cuál fue el desenlace? Yo pensaba, cuando yo iba leyendo, yo pensaba que iban a psiquitrillar todito. Digo, todos están ciegos, lo metieron al medio, lo trajeron, pero sin embargo, ahí que viene el amor de Dios, hasta inclusive sobre los enemigos. Se mostró el amor de Dios, Claro, no, si hasta la sobre los Biblia... enemigos. Claro, si dice, si Jesús nos enseñó a orar hasta por nuestros enemigos, ¿verdad? Y orar por ellos y perdonarlos y cualquier condición y no tener nosotros ningún tipo de condición con nadie en lo que a nosotros respecta y en lo que a nosotros está al alcance de nuestra mano. Pero el punto es lo que tú estás hablando, lo que estás diciendo. Tuvieron misericordia del ejército enemigo y el rey los perdonó. El rey los perdonó y a partir de allí el rey fue salvaguardado también y su ciudad por el mismo Dios, porque lo que tú hablaste, esa generosidad del rey o esa, digamos, bondad del O esa rey en ese momento generosidad por y ese obediencia, vamos a perdón, decir. por obediencia y ese Sí. perdón, entonces activó la protección divina. Activó la protección divina. Es interesante de que Dios obra de diferentes formas, de diferentes maneras. Y me gusta mucho este salmo que todo el mundo lo conoce, el Salmo 91. El Salmo 91 es muy conocido y muy leído por mucha gente. Normalmente la gente tiene, hay gente que tiene la Biblia abierta en el Salmo En 91, el Salmo 21. ¿verdad? Sí. Allí porque cree Se queda que así ahí inspira dura. protección y demás lo que está escrito allí. Pero es una palabra no para tenerla abierta y allí con una, digamos, no sé, una vela o algo así, sino es para llevarla en el corazón, para que esta palabra cambie, transforme y tú tener la seguridad, como hemos hablado. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y esta es la palabra de fe que predicamos, o sea que se predica la palabra de fe, se habla la palabra de fe, la palabra de Dios genera fe en nosotros y fortaleza. Y como dije, y como hemos hablado más en un momento como el que estamos viviendo, nuestra función ahora es orar los unos por los otros, es impartir fe, es creerle a Dios todos juntos para que haya, ¿verdad?, protección en este caso también, protección divina. Así que me voy a dar a leer el Salmo 91 y a que lo refresquemos y analicemos algunas líneas de este salmo. Lo primero que dice el salmista David, y quiero decir que, bueno, David fue un hombre de 1000 batallas. Y como dije anteriormente en mi introducción, David peleaba las batallas, las guerras y las batallas de Jehová, dice la Biblia, las batallas de Dios. Y no perdió ninguna de esas batallas. O sea, Dios estuvo con él en todo momento. David era un hombre aguerrido, era un hombre que era muy prolífero, muy prolífero, que tenía todas estas particularidades. Era cantor o músico, intérprete de instrumentos, era poeta, escritor, fue guerrero, matador de gigantes, fue un gran rey y un gran líder. Tenía algo muy importante y dice la Biblia era que tenía el corazón conforme a Dios. Y eso es importante. Cuando tú tienes tu corazón conforme a Dios y Dios te da todas esas virtudes y todas esas cualidades, como la que tuvo David, pero David sí sabía lo que eran las guerras, las batallas, las luchas, tuvo momentos muy difíciles, tuvo en tiempos muy peligrosos en su vida, donde estaban cerca prácticamente de la muerte y en manos literalmente de enemigos, de gente que quería matarle, hacerle daño y quitarle la vida. Y recuerden que fue aquel pastorcillo que se atrevió a creer y tener fe
en el Dios Todopoderoso y que le cortó la cabeza al gigante Goliat. Todo el mundo conoce esa historia. Pero David lo hizo lleno de fe. Él le dijo, ¿quién eres tú, filisteo incircunciso, que has venido a provocar al ejército de Dios? Le dijo, Dios te entregará hoy en mi mano y yo te venceré. Dio una declaración, una confesión, todo. Mientras el gigante se burlaba de él, pero el muchacho mató al gigante. No importa la condición en la que te encuentras y qué tan grande sea el problema que estés enfrentando. En ti hay poder y en ti hay valor, en ti hay valentía, en ti está Dios fortaleciendo tu vida, llenándote para que tú puedas vencer toda condición y toda circunstancia en tu vida. Estaba explicando de que somos espíritu, alma y cuerpo y nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra entes espirituales también en la región celeste. Estaba hablando de que somos espíritu, alma y cuerpo, y nosotros como espíritu, cuando nacemos de nuevo, tenemos esa conexión con Dios, y a través de la palabra de Dios, que es espíritu, conocemos a Dios, que es espíritu, y conocemos que también el Espíritu Santo viene a morar a nuestro espíritu, y hay una conexión en lo espiritual. La vida es más allá de lo que vemos con nuestros ojos naturales, es algo más allá de lo que acontece a nuestro alrededor. Muchas veces detrás de todo esto hay fuerzas de maldad, y también detrás de muchas cosas que te favorecen está la protección de Dios, está Dios ayudándote, fortaleciéndote, cuidándote. Y quiero que tengas eso muy claro. La voluntad de Dios es protegerte, la voluntad de Dios es cuidarte, la voluntad de Dios es que estés fortalecido, de que estés sano, de que estés sana, de que la bendición de Dios venga sobre tu vida, porque Él dice que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Y somos personas benditas por Dios, o sea, personas que Dios anhela y quiere lo mejor para nosotros, y Él trabaja para que eso acontezca y suceda. Digo que trabaja para que entendamos un poquito el término de que Dios está de nuestro lado, que Dios nos ayuda, que Dios nos protege. Como dije anteriormente, el círculo de fuego alrededor de nosotros, torre fuerte es el nombre de Dios, a Él correrá el justo y salvo será. Hablamos de que el Señor inclina su mano sobre nosotros y todavía no se ha cortado el brazo de Dios, y no ponemos carne por su brazo, o sea, creemos en lo que Dios es primero, en cómo Dios obra de la manera que Dios lo hace, en vez de nuestros propios recursos. Más allá de nuestros recursos, entra Dios en el escenario de nuestras vidas para fortalecernos y para cubrirnos, para guardarnos, para cuidarnos de todo mal. Y vuelvo al Salmo 91, o comienzo el Salmo 91, que dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. O sea, habitar al abrigo del Altísimo, si puedes estar tan cerca de Dios en tu vida y hablar con Dios y estar llevando tu vida en pos y conforme a Dios, tomando a Dios en cuenta contigo, vas a estar cerca de Dios. Porque si hablamos claro, hay quienes se alejan de Dios y no quieren estar con Dios, ni entrar en nada con Dios, pero aquellos que buscamos a Dios y tratamos de conectarnos con Él y de pedirle a Dios que tenga de nosotros misericordia y hablar con el Señor y confiar en su palabra y lo que Él dice, estamos cerca de Él. Y son esos los que están cerca, los que pueden estar al abrigo del Altísimo. El que está lejos, digamos, para estar al abrigo es que hay que estar cerca, si lo tomamos literalmente. Aunque Dios está en todo lugar, Dios está en todas partes, Dios llena los cielos de los cielos, la tierra es el estrado de sus pies, y Dios está en todo lugar, solo Dios puede hacerlo, está en todo lugar a la misma vez. Escúcheme bien, ni aún el enemigo de Dios, Satanás o el diablo, no puede estar en todas partes a la misma vez, ni aún los demonios, ni los espíritus inmundos tampoco, ni aún los ángeles de Dios, solamente Dios puede estar en todas partes a la misma vez. Cuando me refiero a Dios, me refiero al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, porque ese es Dios. Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y está para ayudarnos, para fortalecernos. Cuando nosotros estamos cerca de Dios, a eso me refiero, como estamos ahora, en comunión con Dios, en compartiendo la palabra, escuchando la palabra, estamos al abrigo, estamos cerca del Señor, al abrigo del Altísimo, y tener fe de que estás al abrigo del Altísimo, de que Él te cubre, de que Él te protege. Dice, morará bajo la sombra del Omnipotente. El morar bajo la sombra del Señor es bajo la protección de Dios, bajo la protección divina. Entonces ten fe en todo momento. A veces llega el miedo, la incertidumbre, llega la desconfianza de las cosas que pasan en tu vida y la gente, y tienes temores, tienes inseguridades,
pero ten la seguridad hoy de que Dios, y confía de que Dios está de tu lado, de que Dios te cubre, te protege, el que habita al abrigo del Altísimo. Así que levante sus manos ahí donde está, diga: yo habito al abrigo del Altísimo y moro bajo la sombra del Omnipotente. O Omnipotente. sea, él es el Dios Todopoderoso, Él es el Omnipotente. Para Él nada es imposible, nada es difícil para Dios. Nada es difícil para todo aquel que cree en el Señor. O sea, tú puedes proclamar esto y decirlo en tu vida: el que habita al abrigo del Altísimo. Tú dices: yo habito al abrigo del Altísimo, así que moro bajo la sombra del Omnipotente. Dice: diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. La confianza es importante. Y aquí el salmista decía: Él es mi esperanza. Dios es nuestra esperanza. Él es nuestro castillo. Y es la esperanza que no, es la esperanza que no nos deja, que no desaparece, que se va. No, es la esperanza genuina y real. La Biblia dice que Jesús es nuestra esperanza, nuestro Señor Jesucristo. Dice: esperanza mía es Dios y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. La confianza es importante. Confía en Dios puedes confiar, en Dios puedes tener esperanza, en Dios puedes estar arraigado, puedes confiar en Dios. Dios oye tu clamor, Dios oye tu oración, Dios conoce tus necesidades, Dios sabe cuáles son las condiciones que vienen en tu contra y que el enemigo quiere en algún momento traer, pero Dios es tu castillo y Él es tu fortaleza. Créelo de esa manera y ten la confianza. Dice: Él te librará. Escúchame bien. ¿Quién te librará? Dios te librará. Él te librará. Y cuando hablamos de Dios, sepa usted claramente que creemos en el Dios de la Biblia, que es Padre y Espíritu Santo, y mandó a su Hijo Jesucristo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Este Dios, dice: mi Dios, que es castillo nuestro, el Dios en quien confiaremos, dice: Él te librará del lazo del cazador. Escucha bien: te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. No hay una peste destructora ahora en el mundo, llamada COVID, y con todas sus vertientes y todas sus variantes. No hay una destrucción, una peste que está destruyendo a la humanidad y ha destruido a mucha gente. Hoy podemos confiar y creerle a Dios y aferrarnos de esta palabra y decir que Dios nos librará, nos libra de la peste destructora. Estamos hablando del Salmo 91. Esto fue escrito muchos años antes de que se manifestara Jesús. Cuando se manifiesta Jesús, se manifiesta esta palabra y se manifiesta como una palabra viva. O sea que todo lo que aquí aparece se aplica a nuestras vidas a través de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Él, así puedes confiar en Él. Dice: nos librará de la peste destructora, con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estará seguro. Es como el águila que tiene a sus polluelos debajo, sus aguiluchos debajo de sus alas, en confianza y en seguridad, y debajo de sus alas estará seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno. Dice: no temerás el terror nocturno. No temas, no temas. Hay gente que cuando llega la noche y en el momento de dormir le agobia tantos pensamientos y tantas condiciones, y tiene miedos, tiene temor, empieza terror nocturno en su vida, no puede conciliar bien el sueño, y cuando lo concilia el sueño tiene cantidad de pesadillas y de condiciones. El mismo salmista dijo: en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, oh Dios, me haces vivir confiado. Él es tu protector, Él es tu fortaleza, Él es castillo, en Él puedes confiar. Entonces puedes orar a Dios antes de dormir y puedes pedirle a Dios que te quite el terror nocturno, que esos pánicos desaparezcan. Toma tu mente y empieza a alabar al Señor. Oye una alabanza, haz una oración a Dios, pide a alguien que ore por ti, que ore contigo. Trata de conducir tus emociones y de concentrarte en Dios en ese tiempo y en ese momento. Y que esta palabra te ayude. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día. Escucha bien: los peligros del día. Tampoco, ni saeta que vuele de día. ¿Cuáles son los peligros del día? Hoy salí con mi esposa, íbamos en mi vehículo y pasaban unas personas muy cerca y unos motores muy cerca y esto y aquello,
y después más adelante otra cosa, otra condición, otra situación. Y nos dimos cuenta, algo que ella dijo, oye, a veces cuando uno sale, hay tantas cosas sucediendo alrededor que pueden atentar contra ti, pero uno no puede permitir que conectados nuevamente. Yo creo que sigue. La conexión está bien, ¿verdad? Entonces, sigo leyendo. Sí, ya, estamos La conectados. palabra de Dios dice, no temerás. Dime. Ok. Dice, no temerás, está un poco frisado. Ok, vamos a esperar que la señal funcione bien. Okay. Gracias, Fonseca, Colombia, desde Fonseca, Colombia, Jacqueline Amaya, que está conectado también. María Virginia Feria, también, que dice amén. Quiero saber si se está ya escuchando bien. Y así seguimos. No se escucha nada. Yo Ok. te escucho bien. ¿Tú me escuchas bien? Sí, te escucho bien. Y déjame ver. Se escucha bien, me dice. Ok. Hay otra persona que me Sí. dice que sí, que se está escuchando bien. Ok, entonces continuamos. Entonces seguimos. Gracias por el feedback, por ayudarnos a saber que todo está conectado. Tengo otro celular aquí conectado. También me da cierta información, ¿verdad? De que está saliendo bien. No No, temerás no, el ven. terror nocturno ni saeta que vuele de día. Saeta que vuele de día, dice, ni pestilencia que ande en oscuridad. Pestilencia que ande en oscuridad, o sea, pestilencia que viene de las tinieblas y que viene del reino de las tinieblas. Ninguna pestilencia, no vamos a tener a eso. Hay algo aquí importante, tener la seguridad de que tenemos la protección divina y no temer, no temer. La palabra de Dios dice que aún a Josué se le dijo, no temas, no temas, esfuérzate y sé muy valiente, no temas ni desmayes para que haga conforme a como Dios te ha hablado. O sea, el temor quita lo que es el temor estorba la fe, porque el temor paraliza, la fe es acción, ¿verdad? Dice que lo que echa fuera el temor es el perfecto amor, y perfecto amor es conocer a Jesús. Él es el perfecto amor, es conocer que Dios te ama con amor eterno. Y cuando sabes que Dios te ama, sabes que Dios te protege, sabes que Dios te cuida, y no vas a temer ni al terror nocturno, ni vas a temer tampoco a saeta que huele de día, no vas a temer a ningún ataque de las tinieblas, ni a pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Y hemos visto cosas como esta, Abraham, mortandad en medio del día. Eh, está, En los tiempos del Antiguo Testamento era muy normal ver cosas sobrenaturales, pero hoy en día parece que la misión fue del enemigo desconectarnos de lo sobrenatural a través de tantas cosas que se han hecho virtual y 20.000 aparatos y 20.000 cosas que nos mantienen desconectados, cayendo a eso donde iba, que no solamente es el terror y la pestilencia que hay, también hay otra pestilencia que está acabando con nosotros, que es el mismo abuso de los aparatos electrónicos y toda esa desconexión que crea. O sea, ya nosotros se nos ha hecho difícil volver a entrar y conectar con lo sobrenatural. Iba al punto, por lo que tú hablabas de la pestilencia, porque
tenemos la autoridad y tenemos el poder para sanar y para declarar victoria sobre las cosas. Pero muchas veces nos hemos visto restringidos, nos hemos visto asustados y temerosos de hacerlo, porque entendemos de que es algo que es mayor que nosotros. Pero es mayor lo que tenemos dentro, lo que llevamos dentro, que lo que está en el mundo. Entonces ya con esa fe, con esa esperanza que deberíamos vivir todo. A veces yo sé que es difícil, a veces yo sé que nos cuesta, a veces yo sé que viene contra nosotros temor y todo lo que nos inunda alrededor, todo lo que vemos, temor, terror. Pero tenemos que saber cuál es la fuente de Claro, nuestro aliento, cuál es la claro, fuente de nuestro aliento, cuál es la fuente de nuestra verdad. claro. Porque podrán haber muchas verdades, pero solamente hay una realidad. Y bien dijiste, más grande es el que está en nosotros que el que está en este mundo. O sea, más grande es Dios que cualquier circunstancia, que cualquier eventualidad. Más grande es Dios que la fuerza de las tinieblas. Más grande es Dios que Satanás. Más grande es Dios que todo su ejército de tinieblas, del ejército del mal. Dios es más grande que todo eso y está con nosotros, y está en nosotros. Más grande es el que está en nosotros que el que está en este mundo. Y el, el pasaje que estuviste tocando fue como le dijo a su siervo, el profeta, más son los que están con nosotros que los que están con ellos. O sea, y Dios siempre tiene sus ángeles cerca de nosotros, alrededor de nosotros. Él es círculo de fuego alrededor nuestro, nos protege, nos guarda, nos cuida. Pero es como tú dices, como que nos hemos olvidado un poco de clamar a ese Dios, de A ese Dios buscar que sobrenatural. Dios de manera sobrenatural se va a manifestar y que Dios sigue siendo un Dios de milagros, de que todo lo que le pedimos a Él, Él lo concede, de que podemos clamar a Él y Él escucha nuestro clamor, de que Dios tiene control de nuestras vidas y necesitamos estar encausados en Él y en su santa palabra. Y dice aquí, escudo y adarga es su verdad. No temeremos al terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Luego dice, caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. A ti no llegará. ¿Y por qué a mí no llegará? Bueno, porque tengo fe, porque creo en Dios, porque estoy confiado en esta palabra, confío en el Señor y como tú dices, Abraham, o sea, puedo creer en lo sobrenatural de Dios, en que Es Dios que es yo creo que este es el 100%, momento, o sea, este su es el fe es momento. 100% sobrenatural. Este es el momento para nosotros activar ese sobrenatural, para volver a reconectarnos. En la vez pasada hablamos de eh, el conocimiento, el conocimiento como trae libertad para activar esa posición divina. Hablamos de la fe y hoy hablamos también de la generosidad y vimos el caso de cómo esos movimientos sobrenaturales que ocurrían en ese tiempo, que eran totalmente normales para ellos, eran cosas normales para Sí, ellos. claro. O sea, cambiaron su condición, no solamente, Pablo, ¿qué pasa? Perdón. No, dígame, Pablo. ¿Tú quieres darme eso? Va, vaya, un besito. Bye. Lo bueno de Pablo. Ya, porque el hombre estaba. Me Sí, sacó yo el sé lo que ring. tú dices. Estás hablando de conectarte con Con eso Dios. sobrenatural de Dios. Ahora se me hace difícil porque ¿cuántas horas le dedicamos al teléfono? ¿Cuántas horas le dedicamos a la computadora? ¿Cuántas horas le dedicamos al carro? ¿Cuántas horas? O sea, nosotros no vivimos para nosotros, vivimos para. No, A o la sea, serie, al Netflix, Netflix, cosas, o sea, el a día no veces, nos da también por para eso, muchas otras cosas que quisiéramos hacer. Pero eran tiempos diferentes, tal y como tú dices, y los tiempos que vivimos ahora tenemos muchas distracciones y muchas atracciones demasiadas también. distracciones, Hay algunas demasiadas. que son normales, que pueden ser un desahogo, que puede ser algo para divertirnos Sí, algo solamente. Hay no, cosas que no, que son nocivas, que pueden ser dañinas, etcétera. Y, y es así como se ve. entonces, Pero lo importante es que, como tú dices, en este momento estamos conectados y estamos creyendo estamos siendo en un mismo intencionales espíritu. en esta hora. Sí, en un mismo espíritu sacamos este tiempo para eso, para orar, para hablar la palabra, para impartir fe. Y mucha gente lo hace
Y no lo estoy hablando, no de lo estoy hablando de los forma cristianos diferente. En eso que estamos, tienen en mucho eso tiempo el estamos. Ahí te veo un Evangelio. poco frisado Ahora, hablar, pero ok, dime. ya, Ok, ya ya, hice. volvimos, conectamos, Ok, ok. volvimos, estamos aquí. Terminando con el Salmo, dice, mas a ti no llegará, o sea, el mal no llegará a ti. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. Aquí ya hay un tema un poco más, sí, espérate, que estoy medio frisado, ¿verdad? Vamos a ver cómo sale. Dice, ok, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. Aquí hay un tema, bueno, cuando habla de los impíos se está refiriendo a aquella gente que en un sentido no quiere nada que ver con Dios, no quiere nada que ver con el Señor y que niega a Dios en su vida y se levanta en contra de Dios con sus acciones, haciéndolo de manera, digamos, consciente. En fin, Dios ama a la gente, pero Él aborrece el pecado en la gente. Y la Biblia sí, digamos, diferencia entre lo que es gente que tiene fe y lo que es gente que no tiene fe o que anda impíamente en sus delitos y pecados sin importarle nada y ofendiendo a Dios, como quien dice, en el sentido de que no le importa nada.